Bienvenidos. Vamos a continuar con las generalidades de la anatomía y en esta ocasión vamos a hablar de la sindesmología, también conocida como la artrología. Mi nombre es Ricardo Andrés Aldana Olarte y los voy a estar acompañando durante este tutorial. Lo primero que vamos a decir es que las articulaciones se pueden clasificar de dos formas, o por movimiento o por tejido. Por movimiento vamos a decir entonces que tenemos sinartrosis cuando tienen o no tienen movimiento, anfiartrosis cuando tienen poco movimiento y diartrosis cuando tienen un movimiento amplio. Por tejido, las vamos a clasificar como fibrosas cuando su tejido que las une es fibroso, cartilaginosas cuando hay cartílagos entre ellas, y sinoviales, aquellas articulaciones que tienen amplio movimiento y que tienen unas características especiales que más adelante revisaremos. Debemos decir también que generalmente las sinartrosis son fibrosas, que las anfiartrosis son cartilaginosas y las diartrosis son sinoviales. De ahí que cuando sea el momento del aprendizaje, se puedan ustedes comprometer con alguna de las dos clasificaciones, entendiendo que cuando hablamos de la clasificación de la articulación, nos referimos a esta característica. Vamos a comenzar entonces a hablar de cada una de las articulaciones. Vamos a comenzar con las articulaciones fibrosas, también conocidas como sinartrosis. Estas articulaciones las podemos clasificar en suturas, confosis, sindesmosis y esquindilesis. Las suturas están presentes sobre todo en las cavidades como el cráneo. Las sindesmosis generalmente están uniendo dos huesos largos. Las gonfosis vamos a ver que son específicas de los dientes. Y la esquindilesis es una sola en el cuerpo humano. Como vemos ahí, la gonfosis es una articulación dentoalveolar que es exclusiva de los dientes en el cuerpo humano. La esquindilesis, hablamos en el cuerpo humano de la articulación esfenohumeriana, la cual también es exclusiva en el cuerpo humano. Ustedes ven cómo se ancla específicamente esa articulación de manera muy clara un hueso contra el otro. Las sindesmosis son aquellas articulaciones donde se unen dos huesos por medio de una membrana fibrosa, generalmente de huesos largos como son la tibia y el peroné, y el radio y el cúbito. Y las suturas son aquellas que predominan en las cavidades como el cráneo, las cuales pueden ser de varios tipos, sin embargo, por ahora las vamos a dejar simplemente como suturas, como un género de las articulaciones fibrosas. Las articulaciones cartilaginosas se pueden clasificar en dos formas, en sincondrosis o en sínfisis. Las sincondrosis generalmente se encuentran en los cartílagos de crecimiento de los huesos largos y les permiten un crecimiento adecuado a estos huesos. Hay otras sincondrosis en el cuerpo humano que más adelante estudiaremos. También tenemos la sínfisis, donde efectivamente encontramos tejido cartilaginoso entre los dos huesos. Específicamente, un ejemplo muy claro es el cartílago que está presente entre las articulaciones de las vértebras, entre una vértebra y otra, y la sínfisis del pubis, que es tal vez una de las más conocidas en el cuerpo humano. Por último, vamos a hablar de las articulaciones más importantes del cuerpo humano, conocidas como articulaciones sinoviales. Se caracterizan por tener una cavidad sinovial, que está cubierta por una membrana y un líquido sinovial, y cubiertas también por cartílago en los extremos de los huesos, que les permiten una amplia movilidad. Entre los géneros de estas articulaciones vamos a encontrar las planas o artrodias, las bisagras o gíngilimos, las empivototrocoides, las bicondilias, las elipsoides o condilias, las de encilla de montar o en encaje recíproco, las esteroides o también conocidas como enartrosis. Tengamos en cuenta que estos géneros son los más frecuentes en el cuerpo humano y por lo tanto vamos a entrar en detalle dando las características y ejemplos de cada uno de ellos. Vamos a comenzar con las planas o artrodias, que se caracterizan porque las dos superficies que están en contacto son planas, o las dos carillas que están en contacto son planas, y nos permiten ciertos movimientos de traslación. Un ejemplo clásico de esta articulación, la articulación entre las costillas y las vértebras, o costo vertebral o costo transversal. Siguen las articulaciones trocleares o en bisagra, las cuales se caracterizan porque una de las superficies entra en contacto con otra en forma de polea y permite un movimiento de flexión y extensión. Una de las más conocidas es la articulación húmero-cubital que está presente en el codo. Siguen las articulaciones centrocoide o en pivote, en las cuales una de las articulaciones es como un cilindro que rueda entre una parte hueca y permite movimientos de rotación lateral y medial. Una de las más conocidas es la articulación atlanto-odontoidea. En las articulaciones condilias,
o bicondilia doble, en las cuales una de las articulaciones tiene forma de ovalada y se articula en una cavidad que le permite cierta movilidad, y esta, digamos, es una de las más frecuentes también en el cuerpo humano. También tenemos las articulaciones en silla de montar o en encaje recíproco, en la cual una de las partes de la articulación, uno de los huesos, se ensambla de manera perfecta en el otro hueso y le permite también un amplio rango de movimiento. Y por último, tenemos las articulaciones más móviles del cuerpo humano, que son las esteroides o artrosis, que nos permiten movimiento en los tres planos del cuerpo humano y que están presentes en las articulaciones como son las del hombro y las de la cadera. Les agradecemos mucho su atención de este tutorial y esperamos que complementen con las actividades para que nuevamente logren la comprensión adecuada del tema. Muchas gracias y nos estaremos viendo próximamente.